pero sobre todo eso, comentaros alguna de las novedades. Digo algunas porque, bueno, primero porque el tiempo es limitado, pero también porque, por ejemplo, el mes pasado Fernando, que está aquí con nosotros, y Óscar González ya hicieron, por ejemplo, una presentación de la nueva tecnología de RPA, y entonces hemos considerado que no merece la pena repetirla, está grabada, os la podemos compartir. Pero creo que lo más importante, por supuesto, es tanto de esta tecnología RPA como para profundizar en cualquiera de los otros temas que veamos hoy o cualquier aspecto de la plataforma. Lo que queremos es ofreceros, como siempre, pues nuestra disponibilidad para ir a veros, contároslo, lo que a cada uno os interese. Hacer algo personalizado. De hecho, ya alguno de los clientes, alguno de los usuarios de la plataforma que están registrados y que me ha llamado a primera hora diciendo que no se podía unir, ya nos ha pedido alguna cosa que le interesaba y ya estamos preparando la sesión personalizada, ¿vale? Así que invitaros y animaros a que cualquier cosa que queráis profundizar, por supuesto, pues nos llaméis y conjuntamente con IBM o como sea, pues montamos una sesión. Y la segunda parte, que probablemente es la más interesante, año tras año de esta reunión de usuarios, es pues que estáis en contacto, ¿no? Estamos aquí todos viéndonos y siempre, cada año, desgraciadamente todavía no es presencialmente, que ya queda poquito, ya pronto hacemos una quedada. Esta comunidad tiene además fama eso de ser muy activa y creo que esto es lo más interesante, pues que podéis compartir ideas, que podéis ponernos a parir, que podéis ver qué problemas han tenido otros clientes y cómo lo solucionaron, procesos parecidos que han implementado, temas de arquitectura, lo que sea. Entonces yo creo que esto es lo más interesante que tenemos hoy, porque al final, como digo, el otro creo que está muy bien, las novedades y demás, pero es una cosa que podemos contaros en cualquier momento. Así que ahí sí que os animo. Esta primera parte que contamos novedades la estamos grabando. En la segunda parte, como veis, estoy aquí en la azotea en Goya, en Madrid, en un sitio fantástico. En la segunda parte haremos una sesión más de networking, eso ya no lo grabaremos para que podamos soltarnos un poco el pelo y comentar entre nosotros. El que quiera, por supuesto, os ponemos en contacto, ya sé que la mayoría os conocéis, así que de verdad me parece que eso es lo más interesante. Y nada, la agenda ya la habéis visto, hay una primera parte en la que Fernando García Esteves, que lidera las tecnologías de automation en SPI, en los países del sur de Europa, en IBM, pues nos va a dar la visión, la estrategia de IBM de estas tecnologías. Y a partir de ahí, pues nuestro director de arquitectura, José Azorín, Pepe, pues entrará un poco más en detalle en algunas de ellas. Básicamente explicará un poco pues, las novedades en cuanto a despliegues en entornos híbridos, en entornos multicloud. También comentará el nuevo componente de Process Mining. Creo que es una parte súper interesante, es una novedad. Nosotros llevamos trabajando algún tiempo con Process Mining, con otras tecnologías, pero ahora IBM lo ha incorporado en la plataforma. Creo que va a ser una tendencia muy importante para todos los que estamos en este mundo para los próximos años, así que va a ser muy enriquecedor, espero. Y luego hablará también de la plataforma BAI, que es la que permite extraer todos los datos de todo el conjunto de tecnologías de automation de IBM, con objeto de visualizarlo para el negocio, con objeto de analítica, y también permite insuflar o inyectar inteligencia artificial a la plataforma. Así que nada, sin más pérdida de tiempo, os paso con Fernando y nos vemos después en el networking. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Perdonad, como siempre, problemas logísticos con esto del mute y presentar siempre es complicado, pero bueno, creo que estáis viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, pues nada, Ricardo, lo primero, muchas gracias por organizarlo siempre, aunque sea en remoto, con estos detalles que yo creo que ayudan mucho a fomentar, uno, la asistencia y dos, la interacción, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Aquellos que lleváis mucho con nosotros, pues sabéis que este grupo de usuarios siempre ha sido muy activo en intentar promover pues el contacto, ¿no?, entre los diferentes empresas y personas que trabajáis con nuestras tecnologías. Desafortunadamente, en el último año y medio solo hemos podido hacer este tipo de reuniones de forma presencial. Yo creo que la última fue en el Think del año pasado, que también tuvimos una asistencia bastante buena. Sin embargo, nada que ver con lo que habéis conseguido hoy, con un poco de jamón y tal. O sea, me queda claro
cuál es el estilo de las reuniones de aquí a futuro. Y además espero que la próxima, yo creo que ya lo vemos todos muy cerca, ¿no? Yo creo que la siguiente ya sí que va a ser presencial, y espero que podamos tener una asistencia tan buena como la de hoy. Y además, pues agradeceros la organización, agradeceros obviamente que nos hayáis invitado a hablar, y además me alegra porque me ha dado la oportunidad de ver muchas caras que hacía tiempo que no nos veíamos, con lo cual siempre es muy agradable. Bueno, yo por mi parte, como comentaba Ricardo, ha habido muchos anuncios, algunos los conoceréis, otros yo creo que han sido los últimos meses donde las posibilidades de hablar y de comunicarnos han sido menores. Entonces, el objetivo hoy, como siempre, es contaros algunos de los temas que estamos haciendo, hacia dónde vamos, o tecnologías y soluciones que estamos implantando. Yo voy a hacer una presentación muy breve contando algunos de estos temas, y luego Pepe, yo creo que es la parte más interesante, nos va a enseñar alguna de estas tecnologías en acción, ¿no? Como bien decía Ricardo, Process Mining yo creo que va a ser algo que este año va a ser muy útil. Vamos a ver todo el tema de analítica avanzada, que creo que también lo va a ser, y vamos a comentar otros temas. Obviamente, si no los vemos hoy o no los hablamos hoy, como siempre a vuestra disposición, ¿no? Y como ya he hablado con alguno de vosotros mientras esperábamos, espero que en breve podamos estar diciendo eso de me voy a veros o nos vamos a veros y os lo contamos en persona, ¿no? Que ya empezamos a tener ganas todos de volver a vernos físicamente, ¿no? Y luego, la verdad es que cuando Ricardo ha dicho lo más interesante, por un lado me he sentido dolido, por otro le voy a dar la razón. Lo más interesante de la sesión es la cata de jamón que tenemos, o sea que por ese lado, bueno, seguro que aprovechamos para compartir un buen rato y para hablar entre nosotros. Sin más retrasos, yo voy a empezar un poco, como os decía, mi objetivo es centrar lo que vamos a ver hoy, intentar contaros las novedades y hacia dónde va IBM, lo que estamos haciendo y dónde pensamos que vamos a ir en los próximos meses, un poco por ayudaros también a planificar en cada una de vuestras empresas, bueno, pues posibles acciones a futuro, o si necesitáis que profundicemos en algún tema, ¿no? Bueno, como veis, el título, al final, siempre hablamos de automatización inteligente de negocio, es un concepto muy amplio, suele arrancar con sobre todo en nuestra área, como bien ha dicho Ricardo, después de 10 años con Lombardi, el core suele ser la gestión de procesos. Sin embargo, la automatización de negocio cada vez abarca muchos más ámbitos. La robotización lleva años siendo un área donde se está haciendo mucho foco. La toma de decisiones automatizada, la captura, está siendo también un área donde se está avanzando mucho con la clasificación automatizada, con algoritmos de Machine Learning para hacer clasificación automatizada de documentos. Bueno, hay diferentes áreas donde creo que tiene sentido profundizar. Y lo hemos llamado de la automatización a la hiperautomatización, pues siguiendo un poco la estela, como no, de Gartner, ¿no? Esto es algo que conocéis todos. Gartner lleva 2 años posicionando hiperautomatización como una de las 10 grandes tendencias en el mundo de la tecnología. Fundamentalmente, luego cada proveedor, si nos escucháis, hablamos de hiperautomatización y lo llevamos un poco a nuestra área, ¿no? Pero bueno, para mí hiperautomatización no deja de ser la tendencia en integrar distintos proyectos y distintas soluciones de automatización que ya teníamos, decíamos RPA, BPM, gestión documental, captura, etcétera, con tecnologías de inteligencia artificial, por el lado de Machine Learning, por el lado de comprensión del lenguaje natural o de identificación de imágenes, etcétera, para intentar aumentar la capacidad y el alcance de los proyectos que ya tenemos, ¿no? Hablamos mucho de integración y hablamos mucho de inyección de lenguaje natural, ¿vale? Entonces, esto es la tendencia de Gartner, lógicamente, pues bueno, yo creo que es una realidad que todos estáis viviendo, dependiendo de cada uno la está gestionando de una manera u otra o está más avanzado o menos, pero yo creo que esto es una tendencia bastante clara. Este es un poco el camino que marcamos ya hace, yo diría que un par de años, en 2018, de cómo IBM veía la evolución de estas tecnologías, ¿no? O sea, en la primera fase estamos hablando de proyectos individuales de automatización, los tradicionales, la gestión de procesos, la automatización de decisiones,
la clasificación y extracción de datos de documentos o de estructurados o no estructurados, etcétera. La robotización de tareas, cómo no. Un segundo paso, que creo que es donde más avances interesantes se están produciendo, que es en la aplicación de inteligencia artificial, la comprensión del lenguaje natural y la capacidad de entender los textos está avanzando de una forma muy significativa, pero también los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning nos están permitiendo cada vez más analizar datos que ya teníamos en nuestras empresas y empezar a utilizarlos para la toma de decisiones o para la modificación de procesos o de actividades en base a nuestro histórico, no solo a lo que hemos definido, y una visión final en la cual lo que se busca es complementar a la persona, al trabajador, darle, ahora se ha puesto muy de moda el gemelo digital, ¿no? Pero bueno, o el trabajador digital, darle un gemelo, vamos a llamarlo así, que se pone a su lado, que le libera de ciertas tareas, que le potencia las capacidades a base de eliminar, por un lado, tareas repetitivas, por otra, de proveerle con pues, recomendaciones basadas en algoritmos, etcétera, para hacerlo más productivo, ¿no? Yo creo que esa es la visión final que tenemos todos de cómo el mundo digital y el mundo físico de personas debería complementarse en este área, ¿no? Bajándolo un poco a la tierra, al final estamos hablando de diferentes tecnologías que aplican en los distintos entornos o los distintos proyectos en un proyecto de transformación empresarial, ¿no? Al final, como bien decía Ricardo, el process mining es un área que está funcionando muy bien los últimos año, 2 años. La tecnología está avanzando mucho y estamos viendo cada vez más interés. IBM anunció hace 10 días, es una de las grandes novedades, la compra de una empresa de process mining con la que ya llevábamos trabajando unos meses. Desde el año pasado, dentro de la plataforma, integrábamos como OEM una empresa de tecnología de process mining y lo que hemos anunciado es su adquisición o la intención de adquirirla, de forma que tengáis la capacidad de hacer descubrimiento automatizado de procesos y de tareas dentro de la plataforma de automatización. Obviamente la estructuración de procesos, el levantamiento de procesos colaborativos con BlueWorks Live de toda la vida, y luego en la parte de ejecución, pues aquí hemos visto varias tendencias. Como digo, la mayoría de vosotros, por nuestro histórico, pues venís del mundo BPM, sois empresas con unas implantaciones en gestión de procesos, con una mentalidad, una cultura en la gestión de procesos o por procesos muy importante. Estamos viendo en los últimos años, lógicamente, RPA, bien como proyecto standalone, como proyecto aislado en sí mismo para robotizar ciertas tareas, ¿no? Que muchas empresas han empezado simplemente robotizando tareas. La propuesta de valor yo creo que es muy evidente, ¿no? Ciertas tareas de departamentos o de áreas repetitivas, poco valor, donde hay mucha gente haciendo algo repetidamente. Robotizarlo tiene un retorno bastante evidente y se han abordado proyectos individuales, pero también dentro de esa visión más amplia de un proceso end-to-end, una vez que está estructurado, que está automatizado y que se está ejecutando dentro de un gestor, la capacidad de ciertas actividades automatizarlas, ¿no? Robotizarlas y eliminar a la persona que deba hacerlas de forma que aligeremos, que seamos más eficientes. Y por último, la parte de ejecución de reglas de negocio. Aquí, aunque hoy no lo vamos a ver en detalle, también se ha avanzado bastante y lo comentaré después. Hemos integrado dentro de las soluciones de toma de decisiones de los motores de reglas la capacidad de añadir variables basadas en variables predictivas, basadas en algoritmos de Machine Learning, ¿de acuerdo? De forma que podamos utilizar modelos de Machine Learning para analizar la información que está ocurriendo en tiempo real o el histórico de datos que tengamos, en base a esas variables y a esas probabilidades y a sus algoritmos, el proponer decisiones no solo prescriptivas, no solo que ya estén escritas en una regla de negocio tradicional, sino basadas en este modelo que va evolucionando, ¿no? Yo creo que ese es otro tema también muy interesante. Un poco por entrar en detalle, ¿no? Bueno, pues aquí veis todas las capacidades que hemos ido añadiendo
a nuestras soluciones. En los últimos 3 años, el foco principal de IBM, por un lado, ha sido integrar las soluciones que llamamos Core, una vez más, gestión de procesos, descubrir, modelar, gestionar los procesos de trabajo, de automatización de decisiones y la gestión documental, ¿no? Los servicios documentales de digitalización, captura, clasificación de documentos, extracción y almacenamiento o gestión de los documentos como tal. Hemos trabajado mucho en integrar todas estas soluciones, que eran soluciones dispares, Lombardi, FileNet, etcétera, en una única plataforma de automatización, tanto en el frontal, y veréis si estáis trabajando ya con las últimas versiones, que hemos hecho un esfuerzo muy grande de homogeneización de los frontales de trabajo, de las interfaces de usuario, de la forma de desarrollar, de las herramientas de desarrollo, etcétera, también en el backend. Cada vez más los motores de gestión de procesos, gestión documental, robotización se están integrando, ¿de acuerdo? Un poco buscando el dar esa amplitud en las capacidades. Como siempre, se puede elegir por distintas soluciones, eso yo creo que es una visión que vamos a mantener en el futuro. Vais a tener la posibilidad de elegir un gestor de procesos, un gestor documental de otro proveedor y un gestor de RPA de otro proveedor si lo consideráis oportuno, pero nuestro objetivo es daros todos estos servicios en una misma plataforma y daros de una manera lo más unificada posible, de forma que si optáis por las soluciones IBM en todas las áreas vais a tener una mayor facilidad de trabajo, ¿no? Como decías, es un gran área de trabajo donde hemos estado invirtiendo en los últimos años. Y luego lo que hemos ido es añadiendo capacidades, que probablemente es lo más interesante. Como decíamos, la robotización. Adquirimos en julio del año pasado una empresa de robotización, de RPA, que también hemos puesto dentro de la plataforma de automatización. Como os acabo de comentar, la herramienta de Process Mining, de forma que podamos hacer descubrimiento automatizado de procesos, tareas, reglas, etcétera, con nuestra propia herramienta embebida en la plataforma de automatización. Y luego, dentro de cada una de estas soluciones, hemos ido inyectando capacidades de inteligencia artificial en todas las áreas, ¿no? Tanto en el BPM como en la parte de reglas, como os he comentado antes, en la parte de gestión documental, la clasificación automatizada de documentos en base a modelos de Deep Learning, yo creo que también es un área muy interesante. Y luego, una de las áreas foco que vamos a ver hoy es todo lo referido a la analítica avanzada de estos eventos, es decir, la capacidad de recoger todo lo que está pasando en el gestor de procesos, en mis plataformas, en RPA, etcétera, recogerlo, analizarlo, sacar unos insights que sean útiles tanto desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista operativo de la solución y además poder crear una serie de cuadros de mando, una vez más, tanto de negocio como operativos, que sean relevantes, ¿no? que me sean útiles para gestionar mi negocio o para gestionar la plataforma como tal, ¿no? Bueno, pues estas son las grandes áreas donde hemos ido evolucionando. Todo esto, ¿dónde lo hemos incluido? Todo esto lo hemos hecho ampliando y evolucionando la plataforma de automatización de IBM, que para los que no lo sepáis, es el Cloud Pak for Business Automation. La estrategia desde la adquisición de IBM de Red Hat ha sido crear una serie de Cloud Paks. Estos Cloud Pak, como os digo, son agregadores de diferentes áreas tecnológicas a los que además estas soluciones lo que hacemos es las evolucionamos de forma que podamos desplegar en un entorno de contenedores / Kubernetes, en un entorno de cloud híbrido. Es una de las grandes tendencias del mercado y para IBM es una estrategia, es la estrategia prioritaria, el dar la capacidad a todos nuestros clientes de desplegar soluciones en una cloud híbrida en base a un modelo basado en contenedores / Kubernetes y además incluir dentro de estos Cloud Paks todas las capacidades necesarias, licencias de OpenShift, servicios comunes de gestión de estos clústeres y, por supuesto, las soluciones, pues dar la capacidad de desplegarlo en formato contenedores, ¿no? Un poco como resumen de la estrategia del Cloud Pak for Business Automation en este caso. Para aquellos que no lo conozcáis, bueno, ya lo hemos ido comentando, pero este Cloud Pak es nuestra plataforma unificada para la automatización de la fuerza de trabajo o la automatización del negocio, todo lo que tiene que ver con la automatización de tareas que hacen personas estaría aquí englobada.
transformación de procesos, de negocio, automatización, gestión, robotización, etc. Como comentaba antes, dar las capacidades de analítica avanzada, inteligencia artificial, machine learning, comprensión del lenguaje natural, etcétera, necesarias para poder enriquecer estas soluciones. Cuando comentaba antes el tema de la unificación de los interfaces, también hemos hecho un esfuerzo muy importante en proveer herramientas que permitan desarrollar estas soluciones o estas aplicaciones de una manera más sencilla, en un entorno low code, aunque todos los que estamos en este mundo sabemos que el concepto low code, bueno, tiene sus matices, pero de una forma, sobre todo para procesos sencillos o para robots sencillos, que no haga falta integrar integraciones que nos permitan hacerlo, incluso un usuario de negocio, vamos a decir, avanzado, tenga la capacidad de hacerlo por sí mismo, sin depender de factorías o de equipos de IT que deban hacerlo. Hemos avanzado mucho en ese área y además con la flexibilidad que nos da este modelo de licenciamiento único. Y esto es común a todos los Cloud Paks. Ya no estamos atados a las licencias de BPM o de ODM o de RPA que hayamos podido adquirir y no estamos atados a que si son entornos de producción o no producción. Tenemos la flexibilidad de mover licencias de una solución a otra y entre entornos. De forma que al principio a lo mejor nos interesa tener varios entornos no productivos para lanzar un BPM. A posteriori, que ya no lo necesitamos, lo que podemos hacer es derivar esas licencias para hacer process mining o empezar haciendo process mining. Cuando hemos terminado el descubrimiento de los procesos, derivar esas licencias a RPA. ¿Vale? Pues esa flexibilidad entre soluciones y entre entornos yo creo que es fundamental y es una de las grandes características de los Cloud Pak. Y como os decía, siempre pensando en ir a un entorno de cloud híbrida. Se pueden hacer instalaciones on-premise, en cloud pública, IaaS o en un híbrido, que al final es yo creo hacia donde estamos yendo prácticamente todas las empresas. Y la forma de facilitarlo es, desde el punto de vista IBM y como gran estrategia por nuestra parte, es evolucionar todos estos productos a un entorno de contenedores y facilitar, como os decía antes, tanto las licencias de OpenShift necesarias para desplegar estos clústeres como todos los servicios comunes de monitorización, metering, seguridad, etcétera, necesarios para su gestión en cualquiera de los entornos, ¿no? Todo esto englobado dentro de la misma plataforma y del Cloud Pak. Entrando en productos, que yo creo que hoy obviamente no es un día de hablar de nombres, pero sí quería daros visibilidad un poco de todo lo que hay aquí dentro, ¿vale? Obviamente están todas las soluciones tradicionales, Business Automation Workflow, que como sabéis es el nuevo nombre de nuestro BPM, ODM, FileNet, DataCap. Bueno, pues al final son los productos tradicionales, no son los que más conocidos por nuestra parte, pero luego, como os decía, hemos añadido diferentes tecnologías y soluciones dentro de esta plataforma. Process Mining, que lo vamos a ver hoy en detalle, yo creo que es muy interesante y teniéndolo en el Cloud Pak y como sabéis, prácticamente todas las licencias de BPM, ODM, FileNet, DataCap son evolucionables a Cloud Pak, con lo cual podemos hacer un ejercicio de evolucionar y reutilizar licencias que ahora mismo podáis no tener en uso, llevarnos a alguna de estas soluciones nuevas, como puede ser Process Mining, si es algo que os interesa. RPA, como os decía, adquirido el año pasado, integrado también en la plataforma. El mes pasado hicimos un evento, un webinar, donde lo contamos un poco más en detalle, hicimos algunas demos. Si tenéis interés, está grabado y está disponible públicamente, con lo cual encantado de enviaros los enlaces. Automation Decision Services es la solución que evoluciona ODM. Básicamente la evolución es lo que os comentaba antes. Lo que estamos haciendo es permitir la inclusión o la utilización no solo de variables prescriptivas, de reglas de negocio, embebidas en el motor de negocio, del motor de reglas, sino también de variables predictivas que se basan en modelos de Machine Learning, que nos van a permitir analizar datos históricos y en base a probabilidades, en base a estos algoritmos, esas variables van a poder modificar en tiempo real las posibles decisiones que tomemos, ¿no? Al final es una forma de dinamizar un motor de reglas, un motor de decisiones que por definición pues es más
estático, ¿no? Entonces yo creo que esto es un área donde se puede extraer mucho valor gracias a estos nuevos modelos. Automation Document Processing es una nueva solución de captura, de gestión documental, de extracción. Igual, sobre todo, como evolución, lo que nos aporta es la capacidad de acceder a modelos de comprensión del lenguaje natural y a modelos de deep learning que nos van a dar la capacidad de clasificar automáticamente batch de documentos. Le entregamos un batch, pues, como cualquier modelo de deep learning, un batch de tipologías diferentes de documentos, y en base a esos modelos nos va a devolver las clasificaciones potenciales y los elementos que los componen, ¿no? Y a base de enseñar y de trabajar sobre eso, vamos a poder hacer una clasificación automatizada de documentos, aparte, por supuesto, luego de hacer toda la extracción basada en lenguaje natural que podamos necesitar. WorkStream Services está embebido, es un desarrollo que está sobre el BAW, sobre el BPM, es decir, no es un producto distinto. Si es una capacidad nueva que hemos añadido a nuestro motor de BPM, la destacamos primero porque es nueva y yo creo que no es muy conocida, pero puede ser muy útil. WorkStream Services lo que nos permite es la creación de procesos muy sencillos sin necesidad de irnos a un entorno de desarrollo de gestión de procesos tradicional. En temas como checklists, aprobaciones, formularios, procesos que por definir son actividades, 2 o 3 actividades, es un flujo sin mucha complejidad. Lo que vamos a poder es hacerlo todo en base a elementos ya templates, elementos ya desarrollados, drag and drop. Es decir, WorkStream lo que va a permitir es que un usuario de negocio, apoyándose en el motor de procesos que ya tenemos, pueda generar sus propios procesos sencillos. Y esto es una capacidad dentro del BPM que yo creo que es interesante conocer. Business Automation Insight, lo vamos a ver hoy, es el core de nuestra capacidad de analítica avanzada, que nos va a permitir volcar todos los eventos, actividades, acciones que están ocurriendo en cualquiera de las soluciones, BPM, RPA, captura, etcétera. Nos va a permitir volcarlo todo en un Elasticsearch y después de eso poder aplicarle toda la parte de inteligencia artificial y además utilizar o bien Kibana o bien una solución específica que hemos desarrollado que se llama Business Performance Center, que al final son cuadros de mando adaptados a negocio, ¿vale? Podemos tener la potencia de Kibana para hacer todo tipo de cuadros de mando si tenemos ese conocimiento, o utilizar un entorno más, digamos, de negocio, no quiero decir amigable, pero sí de negocio, que nos va a permitir crear esos cuadros de mando y que sean los usuarios los que tengan esa capacidad por sí mismos, ¿no? Y bueno, por último, el tema del estudio, Application Designer, un poco lo que os comentaba. Se ha hecho un esfuerzo de unificación de todos los interfaces, de los entornos de desarrollo, de forma que haya una experiencia de desarrollo y una experiencia de usuario única en todas las soluciones que están incluidas en esta plataforma de automatización. Y por debajo, ya lo hemos comentado, todos los servicios comunes y las capacidades OpenShift para hacer este despliegue en un entorno de contenedores de Kubernetes, en un entorno híbrido, si lo consideramos necesario. Obviamente siempre tendremos la capacidad, por lo menos en las soluciones tradicionales, de hacer un despliegue tradicional. Si bien es cierto que todas estas soluciones nuevas que estamos comentando directamente las estamos sacando ya en contenedores de forma nativa, ¿de acuerdo? O sea que esto también es un tema, bueno, yo creo relevante de cara a vuestras planificaciones, planes directores. Sabéis que la estrategia de IBM sigue a contenedores, las nuevas soluciones van a tener un despliegue directamente en entorno a Kubernetes, ¿de acuerdo? Y por último, antes de darle paso a Pepe, simplemente un comentario. De esto no quiero explicar nada, no os preocupéis, es demasiado denso, pero sí que quería dejaros un último anuncio que hemos hecho hace 15 días, 20 días. IBM lo que ha decidido, una vez que tenemos los distintos Cloud Paks, como os contaba, la estrategia de IBM es en agrupar a través de Cloud Paks las soluciones alrededor de un mismo área, pues de integración para toda la parte de buses, SMQs, gestores de APIs, etcétera, Watson IOPS, para monitorización, gestión de aplicaciones, Network Automation, hay otros, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido anunciar lo que llamamos el IBM Automation Foundation, la fundación, o los servicios base, vamos a decirlo así. Estos
esta fundación, estos servicios core, donde están incluidos tanto RPA como Process Mining, y por eso me parecía relevante mencionarlo, estos servicios están disponibles para todos los Cloud Paks. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenéis Cloud Paks, y muchos de vosotros tenéis Cloud Paks distintos al de Business Automation, el de integración es uno muy típico, si tenéis buses de integración o la solución API de IBM, seguramente tengáis el Cloud Pak for Integration, podemos utilizar las licencias de estos Cloud Pak para desplegar una solución de RPA o de Process Mining, aparte de otras que podéis ver aquí. Pero bueno, yo me centro en las de automatización. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si estáis haciendo un proyecto de gestión de APIs y necesitáis robotizar una tarea, tenéis la capacidad de desplegar la solución de IBM con las licencias del Cloud Pak for Integration en este caso. ¿Vale? O si queréis hacer un descubrimiento, un levantamiento de un proceso de forma automatizada como parte de un proyecto de monitorización o como parte de un proyecto de integración, tenéis la capacidad de utilizar estas licencias para desplegar Process Mining, hacer ese proyecto y luego reintegrarlas o integrarlas de vuelta en la solución de API correspondiente. Entonces, bueno, me parece que es un tema bastante relevante, os puede dar una flexibilidad mayor todavía si os interesa utilizar estas nuevas soluciones de RPA o Process Mining o Task Mining. Bueno, os puede dar ese punto de flexibilidad adicional, con lo cual os animo, bueno, pues, o bien, como decía antes, en el tema de RPA, si os interesa, encantado, os pasamos los enlaces al evento que hicimos, al webinar, o nos vamos a veros, o montamos un Webex o un Teams y lo vemos en directo, como en la parte de Process Mining que iba a contar Pepe con un poco más de detalle. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, me alegro de ver a muchos de vosotros veros otra vez. Y espero que la próxima ya sea en vivo. Pero bueno, Pepe, por mi parte, si quieres coger el control ya empezamos con la sesión de demostración. Y nada, nos vemos en la cata. Vale, creo que estáis viendo ya mi presentación. Sí. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Yo voy a hablar hoy de estos tres temas. Voy a empezar contando brevemente algunos aspectos del Cloud Pak for Business Automation. No voy a entrar en muchos detalles porque bueno, Fernando ya ha hecho una presentación bastante completa. Simplemente resaltar algunos conceptos. Y luego hablaremos en detalle de dos de las funcionalidades, Business Automation Insights o BI y Process Mining. Y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, empezamos hablando del Cloud Pak for Business Automation. Como ya ha comentado Fernando, pues está muy de moda últimamente el término hiperautomatización, que al final, pues bueno, no es más que utilizar todos los avances tecnológicos a nuestra disposición para llevar la automatización de negocio a un nivel superior. Y yo traigo hoy aquí otra cita de Gartner, aunque bueno, realmente todos los analistas coinciden en lo mismo, y es que esa automatización o hiperautomatización ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad, ¿vale? Una necesidad para que las compañías sigan siendo competitivas en el mercado. Y como ya explicaba Fernando en detalle cuál es la visión de IBM para llegar a esa hiperautomatización, pues bueno, mantener las herramientas clásicas de automatización, como eran Workflow, ODM, etcétera, gestión de contenidos y demás, y añadir esas piezas adicionales que van surgiendo para complementar esa automatización. Por ejemplo, utilizar inteligencia artificial para crear modelos que me priorizan las tareas de los usuarios, también tal vez para predecir decisiones, utilizar robots para automatizar tareas que están haciendo manualmente los usuarios, o utilizar las herramientas de Process Mining, como vamos a ver hoy, para identificar pues, cómo se están ejecutando los procesos en mi compañía y encontrar posibles puntos de mejora y de automatización. Entonces, a nivel global del Cloud Pak, ¿qué tenemos? Pues estas herramientas principales que comentaba, Workflow, ODM, gestión documental, estación de contenidos, estas piezas adicionales que vamos añadiendo para conseguir un nivel superior de automatización y simplemente resaltar, como decía antes Fernando, que se está trabajando mucho en la parte de low code, de hacer que todas estas herramientas tengan una parte de low code muy importante, están confluyendo hacia un portal de usuario común, hacia un entorno de desarrollo común como es el estudio. También tenemos ya una herramienta común para todas las herramientas para hacer la analítica, que es BI, que la vamos a ver ahora en la demo. Y también importante, pues a nivel de despliegues, comentar que podemos desplegar tanto en servidores privados como en cualquier proveedor cloud
y también para muchos de los productos tenemos la opción de contratar suscripciones SaaS. Y como decía también Fernando, pues bueno, IBM está apostando mucho por la tecnología de contenedores. Simplemente resaltar que todas las nuevas funcionalidades que se incorporan a la plataforma ya aparecen de manera nativa disponibles para plataformas de contenedores, y todas las que existían, prácticamente todas las que existían anteriormente, como Workflow, ODM, etcétera, se han migrado ya y están disponibles también para desplegar como contenedores. Y bueno, no me entretengo más, pasamos a ver los detalles de dos de las herramientas. Vamos a empezar por Business Automation Insights. Y antes de pasar a la demo, simplemente un par de slides para comentar qué es BAI y para qué se utiliza. Entonces, bueno, como resumen, BAI surgió para cubrir la necesidad de realizar analítica sobre los datos generados por las distintas piezas de automatización. Antes de existir BAI, si querías hacer esta analítica, pues tenías que resolver principalmente tres cuestiones. ¿Dónde almacenar los datos a largo plazo que generan mis herramientas de automatización? Porque, bueno, cada herramienta tiene su modelo, pero en teoría debería extraer datos de ahí periódicamente. El segundo punto sería cómo enviar los datos a ese repositorio que yo creo, cómo mando los datos de mi herramienta de automatización a ese repositorio. Y en tercer lugar, cómo construyo los informes, qué herramienta utilizo, cómo hago mi reporting. Entonces, por ejemplo, anteriormente, pues si querías hacer esta analítica, pues tenías que crearte una base de datos, crear ahí el modelo de datos necesario para almacenar tu información, después crear los servicios de integración que son capaces de mandar datos a ese repositorio, y luego pues utilizar alguna herramienta de reporting para crearte los informes. Entonces la idea es que BAI solucione estos tres puntos y además, digamos, de una manera homogénea para todas las herramientas de automatización. Por un lado, proporciona un Elasticsearch para almacenar los datos generados por todas las herramientas de automatización. Para crear los informes incluye la consola de Kibana, que es el estándar del Stack Elastic. Y también, como decía antes Fernando, IBM incluye una consola, Business Performance Center o BPC, que ha creado IBM, más orientada a usuarios de negocio, para extraerles de los conceptos o de las complejidades del Stack Elastic. En la demo vamos a ver las dos herramientas, las dos consolas. Y también la plataforma BAI incluye los emisores de eventos, que son esas piezas que se ejecutan en las herramientas de automatización y hacen el envío automático de los datos a ese repositorio Elasticsearch en tiempo real y sin requerir esfuerzo adicional en los proyectos. Es decir, no tenemos que construir esos servicios de integración para mandar los datos. Se hace todo automáticamente. Y bueno, antes de pasar a la demo, simplemente una pincelada de arquitectura de BAI para comentar los componentes y el flujo de información en la plataforma. Aquí en la parte izquierda tendríamos las diferentes herramientas de automatización, cada una con su emisor de eventos, que como decía, automáticamente enviará datos a la plataforma BAI. Y lo que tenemos, el punto de entrada a la plataforma BAI que tenemos es un servidor Kafka. En lugar de enviar los datos directamente a Elasticsearch, se utiliza un servidor Kafka para que tengamos una mayor tasa de ingesta de datos. Estamos hablando de que un servidor Kafka pues, puede aceptar millones de eventos por segundo. Una vez que hemos recibido esos eventos de datos, pues hay una serie de jobs de Apache Flink que están continuamente monitorizando esos eventos que entran y los van colocando en los índices de Elasticsearch que corresponden y los van dejando pues, bueno, con el formato, con la indexación y demás, preparados para ser explotados. Después, pues en alguna de las dos consolas que comentaba antes, o en Kibana o en esa consola BPC más orientada a negocio, pues podría configurarme o crearme mis informes específicos para analizar esos datos. Y adicionalmente, también puedo hacer que esos eventos de datos que están entrando, pues vuelquen la información a un HDFS, a un Hadoop, para luego poder conectar pues, Watson Studio o cualquier otra herramienta para crearme modelos analíticos sobre esa información que está almacenando la plataforma BAI. Y bueno, vamos a pasar ya a ver la demo de la herramienta. Yo la voy a enseñar conectada con Workflow. Voy a enseñar cómo configuramos un proceso en Workflow para que mande datos a BAI y cómo monitorizamos esa información en BAI. Entonces tengo aquí abierto un proceso, un proceso de ejemplo que viene con la herramienta Workflow, que es de contratación de personal, muy sencillo, donde simplemente tenemos una tarea para enviar una solicitud de contratación, hay una revisión de un supervisor y bueno, la búsqueda de candidatos. Entonces, Pepe, perdona que te interrumpa, estamos viendo el perdona, PowerPoint. pensaba que se ha compartido toda la pantalla. No. Un momento. Perdón, tengo la pantalla. Aquí.
Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, Vale, ahora pues sí. sí, es que estaba compartiendo solo PowerPoint en lugar de toda la pantalla. Como comentaba, voy a utilizar este proceso de contratación que viene de ejemplo en Workflow para mostrar la integración con Buy, toda la parte de reporting. Como decía, es un proceso muy sencillo, donde tenemos simplemente una tarea para enviar una solicitud de contratación, una aprobación y una búsqueda de candidatos. Entonces, ¿cómo configuraría yo un proceso para que consiga enviar datos a Buy? Como decía, no tengo que construir un modelo de datos, no tengo que hacer servicios de integración, simplemente vendría a mi sección de variables donde tengo el modelo de datos que utiliza este proceso. Pues aquí tengo un conjunto de datos, pues por ejemplo el tipo de contratación que quiero hacer, el departamento, la ubicación. Y únicamente los datos que yo quiero enviar a Buy, simplemente marco este check que tengo aquí para hacer tracking de esta variable, y con eso el emisor de eventos que está automáticamente ejecutándose en Workflow sabe que tiene que mandar esos datos a Buy. Entonces, por un lado, haría la configuración de qué datos quiero enviar, si quiero mandar todos o solo un subconjunto de todos los datos que maneja mi proceso. Y en segundo lugar, tengo que decidir en qué punto del proceso quiero enviar esa información a Buy. Tengo una primera opción, que es la más sencilla, que es utilizar el auto tracking para decirle a Workflow que en cualquier avance del proceso mande esos datos a Buy. Entonces, cada vez que el flujo avance, llega a uno de los puntos, alguna de las tareas, pues automáticamente mandará los datos que tiene en ese momento. Esto lo hacemos sencillamente desde aquí, pues activamos que queremos usar el auto tracking, aquí asignamos el nombre que queremos dar a este conjunto de datos, y aquí en la parte derecha pues estoy viendo el resumen de esas variables o esos datos que yo he marcado que quiero enviar a Buy. Pues como decía, la ubicación para donde hacemos la contratación, el departamento, etcétera. Esta, como digo, sería una opción, y otra opción sería pues definir en si no queremos hacer ese envío en todos los puntos del proceso, decidir en qué puntos concretos del proceso queremos hacer ese envío de datos a Buy. Aquí en cada una de las tareas, por ejemplo, pues siempre tenemos la opción de activar el tracking y decir que en este momento, en este punto concreto del proceso, cuando los flujos lleguen a estos puntos, pues que se envíen los datos a Buy. Yo de momento para la demo voy a dejar el auto tracking activado, de manera que en cualquier avance del proceso se van a enviar estos datos. Entonces, como veis, configurar un proceso para que envíe datos a Buy, y bueno, para el resto de herramientas es igual de sencillo, pues no tiene ninguna complejidad. Me ahorro todo lo que decía antes de crear modelos de datos, crear servicios de integración específicos y demás. Al final, Elasticsearch es capaz de aceptar pues cualquier modelo de datos que yo quiera enviarle. Entonces, para enseñaros el funcionamiento, voy a abrir aquí la consola de Kibana antes de ejecutar nada. Y voy a mostrar primero, antes de ir a la parte de informes, que sea lo que vería el usuario final, el usuario de negocio, voy a mostrar simplemente lo que tenemos en los índices de Elasticsearch. Aquí tengo el filtro de los últimos 15 minutos y no tenemos ningún evento, simplemente para que veáis cómo los eventos entran en tiempo real conforme ejecutamos en Workflow. Aquí no tenemos nada, voy a venir a Workflow y voy a arrancar una instancia de este proceso. Lo voy a hacer aquí directamente desde el entorno de desarrollo sin ir al portal. Entonces, como tengo el auto tracking, cada vez que se produce algún evento, cada vez que arrancamos alguna instancia o completamos alguna tarea, pues Workflow mandará eventos a Buy. Aquí ya veo que me han entrado dos eventos, uno asociado a la instancia porque ha arrancado un nuevo proceso y uno asociado a la tarea que tenemos pendiente. Si yo completo esta tarea que tenemos aquí pendiente, simplemente voy a enviar algunos datos para que los veamos cómo llegan, y luego los veremos en los informes. Voy a completar esta primera tarea en la que indicamos pues, los datos para esa contratación que queremos hacer. A ver si me carga esta pantalla. Vale, pues aquí simplemente voy a decir que pues, estamos contratando para el departamento de marketing, por ejemplo, y que la ubicación pues, es Dallas. Por marcar algo, y bueno, voy a finalizar esta tarea rápidamente. Vuelvo a Buy. Veo que ahora ya tengo tres eventos porque se ha arrancado una tarea nueva, la segunda tarea del proceso. Y bueno, la cuestión es que aquí, si examinamos los datos que tenemos en el proceso, vemos este evento de tipo proceso que corresponde a la instancia que está en ejecución. Vemos una serie de informaciones que manda automáticamente ese emisor de eventos de Workflow, como es pues, el nombre de la aplicación que estamos ejecutando, el proceso, el código de la instancia del proceso, la fecha en la que se ha iniciado, etcétera. Y también tenemos ese conjunto de datos de negocio que nosotros hemos marcado que queríamos enviar a Buy, pues el departamento, el tipo de contrato que queríamos hacer, la ubicación, etcétera.
Entonces, como veis, la configuración para que de una herramienta de automatización podamos mandar datos a Bai es muy sencillo. Esta sección la estaba enseñando únicamente para que veáis cómo ese envío de datos se hace en tiempo real y cómo conseguimos enviar datos de negocio y a su vez también datos técnicos para todas las instancias. Pero lo que utilizarían los usuarios finales pues serían los dashboards que podemos tener en Kibana. Ahora mismo estoy mostrando Kibana, que es la consola estándar del Stack Elastic. Luego veremos también la plataforma o la consola de Business Performance Center que ha creado IBM, un poco más sencilla para usuarios de negocio. Aquí en Kibana tenemos una serie de informes ya preconstruidos con el producto, pues, por ejemplo, para analizar procesos de workflow. Voy a modificar el filtro temporal, voy a poner, por ejemplo, los últimos 30 días. Entonces, bueno, tenemos aquí unas cuantas visualizaciones, pues la de distribución por aplicaciones, por estados, número de instancias por cada uno de los posibles estados, distribuciones por proceso, distribuciones a lo largo del tiempo, etcétera. Tenemos aquí unas cuantas gráficas, digamos, preconstruidas que podemos utilizar para cualquier proceso que ejecutemos en Workflow. Tenemos pues también otros informes preconstruidos para analizar tareas, pues también distribuciones por aplicaciones, por estados, conteos, distribuciones a lo largo del tiempo, distribuciones pues por usuario y tarea, por estado y usuario, la lista concreta de tareas, etcétera. Bueno, una serie de cuadros de mando, digamos, preconfigurados. Y nosotros también lo que podemos hacer es construirnos cuadros de mando específicos para alguna de las aplicaciones o alguno de los procesos que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo aquí uno específico para ese proceso de contratación que estamos enseñando en Workflow. Aquí pues vemos que estamos hablando ya de datos de negocio que tenemos en el proceso, pues distribuciones por ubicaciones, por tipo de contratación, por departamentos, etcétera. ¿Cómo creamos aquí nuevas visualizaciones? Pues yo puedo crear un informe nuevo desde cero, en alguno de los informes que tenga, pues puedo añadir en cualquier momento una nueva visualización, una nueva gráfica. Os enseño rápidamente cómo se hace para que veáis la facilidad. Voy a editar, por ejemplo, este gráfico y voy a añadir un nuevo elemento. Podría incluir alguno de las gráficas o visualizaciones que ya haya hecho y que ya tenga en otro dashboard. Yo aquí voy a hacer uno nuevo desde cero. Y bueno, aquí tengo las diferentes posibilidades de visualización que me ofrece Kibana. Voy a hacer, pues, por hacer algo sencillo, un gráfico de tarta. Y voy a decir que quiero utilizar los datos que están en el índice de resumen de procesos. Entonces aquí simplemente indicaré qué tipo de visualización quiero para mi gráfico. Pues quiero hacer un conteo distribuido por, pues vamos a hacer la distribución, por ejemplo, por un dato de negocio que sea la ubicación que estamos viendo antes. Entonces, bueno, aquí tengo el dato ubicación. Quiero ver como máximo pues 10 valores y aquí pues le podría poner una etiqueta. Y bueno, pues aquí dándole al botoncito de probar, aquí vería cómo quedaría mi gráfico. Aquí tengo la leyenda, las diferentes ubicaciones. Si quisiera, pues podría añadir un nuevo nivel. Pues también voy a volver a dividir por un dato de negocio y en este caso pues voy a utilizar el departamento. Y digo que quiero también valores y le pongo cualquier etiqueta. Y bueno, aquí veo cómo va quedando mi gráfico. Aquí en opciones pues tengo la posibilidad de configurar algunos detalles si quiero que sea tipo donut o tipo tarta y si quiero, pues por ejemplo, ver las etiquetas. Entonces, bueno, con estas opciones configuraría mis gráficos. En cualquier momento guardaría. Le pondría aquí el nombre para esta visualización y le añadiría a mi informe. Entonces, si vengo aquí a la parte inferior, pues tendré esa nueva gráfica que acabo de construir. Aquí, bueno, evidentemente en la consola de Kibana tenemos muchas opciones. Tenemos la opción de añadir dinámicamente cualquier filtro que queramos en alguno de los informes que ya tengamos disponibles. También clicando en cualquier serie de datos, pues hace el filtrado automático en el resto de elementos del informe con muchas herramientas de analítica, etcétera. Aquí estamos viendo pues visualizaciones sencillas, pues gráficos tipo tarta, barras, líneas, etcétera. Pero bueno, Kibana tiene mucha potencia y podríamos construir casi cualquier cosa que quisiésemos. Yo tengo aquí un dashboard personalizado con algunos ejemplos un poco más complejos.
Entonces, bueno, si os fijáis, podemos tener pues casi cualquier tipo de gráfica, pues gráficos tipo radar, los trimap, distribuciones geográficas, estos gráficos de árbol, también los árboles radiales. Y bueno, al final, como decía, es que podemos hacer auténticas virguerías con Kibana. Entonces, bueno, Kibana es una herramienta muy potente, viene de serie con el Stack Elastic, la podemos utilizar para analizar todos esos datos que mandamos a Bai, pero adicionalmente IBM ha incluido en la plataforma una consola un poco más sencilla para usuarios menos técnicos, que es Business Performance Center. Os la voy a enseñar también. A ver que tiene la sesión cerrada. Entonces, bueno, como digo, es una herramienta un poco más sencilla. Tenemos algunas funcionalidades menos que tenemos en Kibana, pero como ventaja pues es bastante más fácil de utilizar. Nos abstrae todos esos conceptos de índices, de patrones de índices, de Elasticsearch y demás. Entonces, igual que teníamos en Kibana, pues con el producto tenemos una serie de cuadros de mando, de informes ya preconstruidos, pues igual que mostraba en Kibana para analizar datos de procesos, pues distribuciones por aplicaciones, conteos, tendencias, etcétera. Tenemos también para analizar a nivel de tareas, igual que veíamos antes en Kibana. Y también tenemos la opción de crear informes personalizados. Voy a mostrar cómo haríamos uno. Pues aquí voy a hacer un nuevo cuadro de mando, le voy a llamar demo. En principio no le voy a aplicar ningún filtro de fecha a los datos que vemos en este informe. Aquí tengo el nuevo dashboard vacío y voy a añadir algún gráfico. Por ejemplo, y aquí bueno, pues vemos las diferentes opciones de visualizaciones que nos ofrece BPC. Puede mostrar una métrica a lo largo del tiempo, un KPI a lo largo del tiempo o un conjunto de datos, una tabla de datos. Voy a crear algo sencillo, por ejemplo, una métrica. Y como decía, la ventaja de BPC es que nos abstrae de esa terminología de Elasticsearch. Aquí cuando estamos construyendo un nuevo informe y nos pregunta la herramienta qué tipo de información queremos analizar, pues en lugar de seleccionar un índice de Elasticsearch, utilizar patrones de índices, búsquedas en Elasticsearch, pues directamente la herramienta me ofrece los diferentes procesos o aplicaciones de reglas, aplicaciones de contenidos que tenemos en nuestra plataforma, que han enviado datos a la plataforma. Yo en este caso pues cogería el proceso de contratación que tenemos en Workflow y le diría, pues igual que hice antes, que quiero hacer una distribución, por ejemplo, por ubicación, como hicimos antes, y podría hacer, si quisiese, pues también una segunda división por el departamento, como teníamos antes. Y bueno, aquí vamos viendo cómo va quedando. Tenemos diferentes opciones de visualización en función del tipo de gráfica que estamos construyendo. Podríamos aplicar filtros si queremos pues, restringir estos datos únicamente pues, a ciertas ubicaciones, a ciertos momentos del tiempo, etcétera. Y bueno, finalizaría la edición de mi gráfico y lo añadiré a mi informe. Y bueno, de esta manera podría ir añadiendo más gráficas y creando mi informe personalizado. Como decía antes, tenemos las dos herramientas, tanto Kibana como BPC. Las dos están leyendo del mismo repositorio de datos, que es Elasticsearch. Y bueno, ya será cuestión de decir cuál se ajusta más a nuestras necesidades. En Kibana tenemos más funcionalidad, es un pelín más complejo de utilizar. BPC tenemos alguna funcionalidad menos, pero es mucho más sencillo. Y bueno, no me extiendo mucho, pero creo que vamos un poco mal de tiempo. Creo que vamos con retraso. Entonces, voy a pasar al siguiente tema que teníamos para hoy, que era Process Mining. Entonces, bueno, la herramienta de Process Mining se utiliza principalmente para analizar cómo estamos trabajando internamente la compañía. Es decir, cómo utilizamos todos los procesos o procedimientos internos utilizando los datos que generan nuestras aplicaciones en las que estamos trabajando, para descubrir dónde están los posibles puntos de mejora o de optimización en esos procesos que estoy utilizando. Por ejemplo, supongamos que queremos analizar cómo funciona nuestro proceso de order to cash y supongamos que no tenemos una herramienta de workflow, o si tenemos la herramienta pero no tenemos ese proceso implementado.
Entonces los usuarios estarían ejecutando las tareas para realizar ese proceso, por ejemplo, registrando pedidos en SAP o en otro ERP, creando facturas en el sistema de facturación, registrando cobros, etcétera, pero no tenemos visibilidad sobre cómo de bien o mal estamos trabajando o qué podríamos mejorar. Y es aquí donde nos puede ayudar la herramienta de Process Mining. La herramienta de Process Mining nos puede ayudar en el descubrimiento de cuáles son los flujos de proceso que estamos utilizando, con todas sus posibles variantes. Incluso podemos cargar un diagrama de proceso que hayamos definido como ideal para nuestras operativas y que el sistema determine el grado de conformidad entre esas ejecuciones reales y ese modelo esperado que hemos cargado. También puede capturar acciones que se realizan en los puestos de trabajo para utilizar esa información en los análisis, lo que llamamos task mining. Y también es capaz de descubrir de manera automática cuáles son las reglas que hacen que ejecutemos una rama u otra de los procesos. A nivel de análisis, la herramienta nos permite pues hacer un análisis detallado sobre los diagramas de flujo identificados, mostrando diferentes variantes de nuestros procesos, frecuencias de ejecución, duraciones, costes, sugerencias de automatización, etc. Y también nos permite ejecutar simulaciones sobre los procesos descubiertos o sobre modificaciones que hagamos en ellos. También podemos comparar diferentes escenarios de nuestros procesos, por ejemplo, pues eliminando actividades, añadiendo recursos, etc. Y también podemos ver el impacto de automatizar algunas tareas en nuestros procesos. En la demo vamos a ver todas estas capacidades, todo esto que he comentado a nivel de descubrimiento, de análisis y de simulación. Pero antes de pasar a la demo, simplemente comentar rápidamente cómo esta nueva pieza de Process Mining se complementa con el resto de piezas que tenemos en la plataforma de automatización. Por ejemplo, si tenemos procesos documentados en Blueworks Live, podemos utilizar esos diagramas para cargarlos en la herramienta de Process Mining y ver el grado de conformidad de las ejecuciones reales respecto a ese diagrama que estamos cargando. O también podemos exportar los diagramas de los procesos descubiertos por Process Mining y cargarlos en Blueworks para empezar a documentarlos. Respecto a Workflow, pues podemos usar la herramienta de Process Mining para analizar un proceso que no tenemos implementado en Workflow y que pensemos que tiene potencial de mejora. Digamos que sería la versión ASYS que estamos empleando en la compañía. Y que la herramienta nos diga dónde están las ineficiencias o los posibles puntos de optimización y utilizar el diagrama de flujo descubierto, las reglas descubiertas y esas posibles mejoras para implementar el proceso en Workflow. Por otra parte, si tenemos un proceso ya implementado en Workflow, podemos analizar los datos que se generan, buscar optimizaciones, hacer simulaciones, etc. Sobre RPA, pues la herramienta de Process Mining nos puede sugerir actividades candidatas a sustituirse por robots y hacer simulaciones de cuál sería el rendimiento y el coste de esa nueva versión del proceso que incluye esos robots. También a nivel de decisiones, como comentaba antes, pues la herramienta nos permite descubrir cuáles son las reglas que dirigen nuestros procesos. Y sobre BI, pues como dije para la parte de Workflow, en el caso de que tengamos BI, pues podemos utilizar esos datos que están generando las herramientas para hacer los análisis de rendimiento de la herramienta de Process Mining. Y bueno, voy a pasar a mostrar la herramienta. Voy a volver a poner aquí el navegador. Y tengo aquí la consola de Process Mining. Os voy a enseñar cómo empezaríamos a analizar un proceso con la herramienta desde cero. Aquí tengo ya algunos cargados, pero voy a hacer un nuevo proyecto. Voy a llamar demo. En la sesión cerrada. Vale, como decía, voy a crear un nuevo proyecto. A ver, que he entrado en otro. Aquí. Demo. Como es un nuevo proyecto, lo primero que me pide la herramienta es que le indique qué datos queremos utilizar para el análisis. Actualmente la herramienta de Process Mining tiene, digamos, conectores para extraer datos de algunos sistemas como SAP, el ERP de Oracle, y también IBM está trabajando bastante en incluir nuevas integraciones para obtener datos de manera automática de diferentes sistemas. Y siempre tendremos también la opción de cargar manualmente extracciones de datos que hagamos manualmente de nuestros sistemas. Yo es la opción que voy a utilizar aquí para hacer la demo. Voy a cargar un fichero con datos, en este caso de pedidos, y voy a subir esta información para mostrar la herramienta.
Aparte de subir estos datos, también podríamos, como decía antes, subir un modelo de referencia que tengamos creado cuando hemos hecho nuestra documentación de los procesos, y entonces la herramienta podrá determinar cuál es ese nivel de conformidad entre las ejecuciones reales que le estoy cargando y ese modelo de referencia que yo tenía definido. En este caso no lo tengo, no lo voy a cargar. Y para comenzar a ver los resultados del análisis, simplemente le tengo que indicar a la herramienta algunas informaciones. Le tengo que indicar cuál es el identificador en estos registros de proceso, para que él sepa cuáles son todas las actividades asociadas a un mismo proceso. En este caso son datos de ejemplo de un proceso de pedidos. Realmente tenemos 4 subprocesos dentro del proceso global. Tenemos un subproceso de petición, un subproceso de gestión del pedido, un subproceso de recepción de materiales y un subproceso de facturación. Entonces, yo aquí voy a marcar estas 4 columnas como que son de tipo proceso, para que la herramienta sepa asociar las actividades. Le tengo que indicar también cuál es el dato que me representa la actividad que estoy completando en cada caso, es esta columna. Y le tengo que indicar alguna columna de fecha para que la herramienta sepa ordenar esos eventos en el tiempo. Voy a decir que es esta columna con este formato. Con estas configuraciones ya la herramienta sería capaz de hacer los análisis, pero si tenemos más datos y somos capaces de identificarlos, pues bueno, la herramienta nos ofrecerá más dimensiones de análisis. En este caso yo tengo también el usuario que completaba cada paso, el rol o departamento al que pertenecía, y tengo aquí pues un montón de columnas adicionales que sean nuestros datos de negocio de esos procesos, y yo podría marcar aquí las columnas adicionales como datos de negocio para que tenga disponibles esas dimensiones de análisis. Voy a marcar simplemente una columna que es el vendedor que utilizamos en el proceso, y voy a ejecutar el análisis sobre estos datos. Entonces lo que está haciendo ahora mismo la herramienta es analizar todo este conjunto de datos que le he pasado para descubrir en primer lugar cuál es el diagrama de proceso que se ajusta a esa información que yo he cargado. En función de las actividades, de los momentos en el tiempo en que se ejecutó cada actividad y de esos códigos de proceso, pues ha identificado automáticamente cuál es el diagrama de proceso que encaja con nuestras ejecuciones. Aquí vemos que cada una de las cajas que representan actividades pues están rodeadas con un recuadro de cierto color. Aquí podemos ver esos 4 subprocesos que comentaba antes, de manera que las actividades que están en color rosa corresponden al primero de los subprocesos, el subproceso de petición. Las que están en verde corresponden al subproceso del pedido, las amarillas al de recepción de materiales y las de color negro al subproceso de facturación o de pagos. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver aquí en la herramienta? Aparte de que nos descubra automáticamente el proceso, pues podemos hacer un análisis de frecuencias, es lo que estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo con un mapa de calor cuáles son las actividades más frecuentes, las que tienen un azul más intenso son las que se ejecutan con mayor frecuencia. También si hago un poco de zoom, pues vemos dentro de cada una de las actividades el número exacto de veces que se han ejecutado. También vemos esta información para los flujos con un trazo más grueso y también con el número de veces que se han ejecutado cada uno de ellos. Aquí podemos analizar también, aparte de frecuencias, pues, por ejemplo, retrabajos, aquellas actividades que estamos completando más de una vez por cada ejecución del proceso. En este caso, pues, por ejemplo, vemos esta, que se ejecuta de media 2,1 veces por cada proceso. Entonces, bueno, sería un posible punto para analizar y para mejorar nuestro proceso. También podríamos analizar a nivel de duraciones. En este caso, como solo tenía la fecha de inicio de la tarea, no tenía fecha de fin, pues no podemos analizar duraciones, pero si tuviese esas 2 informaciones lo podría también analizar aquí. Y también si cargase datos de coste para los recursos que tengo en la compañía, pues también podríamos hacer el análisis por coste. Y bueno, aquí estamos viendo el diagrama que cubriría todos los posibles casos que yo he cargado en ese conjunto de datos de muestra. Entonces vemos que hay muchas tareas, hay muchos flujos. Pero otra opción que nos da la herramienta es analizar las diferentes variantes de nuestro proceso. Es decir, este sería el diagrama que cubre todas las posibles variantes, pero aquí tenemos las variantes individuales de nuestro proceso. Vemos que la primera variante cubre casi el 20% de los casos, y si la selecciono, pues veo que mi proceso es tan sencillo como esto. Pues simplemente tenemos aquí las 2 tareas asociadas a la petición y la aprobación, la gestión del pedido, la recepción de los materiales y la facturación. Si yo selecciono pues más variantes, pues veré, por ejemplo, si selecciono estas 5, pues cuál es el proceso que soporta esas 5 variantes que son las más habituales, que tal vez representan pues aproximadamente entre el 40 y 50% de los casos.
Otras cosas que podemos ver en la herramienta, pues por ejemplo podemos ver gráficamente cómo es ese flujo de información entre las diferentes tareas. Aquí pues cada una de estas bolitas que estamos viendo moviéndose representa cada uno de esos registros, esos eventos de datos que yo cargué en mi conjunto de datos de muestra. Y bueno, para enseñar el resto de capacidades, informes personalizados y demás, voy a utilizar otra aplicación que tengo aquí cargada que tiene más datos. Voy a volver a la pantalla de inicio y voy a entrar en esta aplicación que, como digo, tengo más información. Básicamente es el mismo tipo de proceso de gestión de pedidos. Vemos que tenemos los mismos 4 subprocesos y bueno, en este caso el diagrama de proceso es un poco más sencillo. Entonces, como decía, ¿qué opciones de análisis adicionales tenemos aquí? Pues, por ejemplo, podemos venir a la sección de Dashboard, donde tenemos preconfiguradas una serie de métricas para analizar nuestros procesos. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, pues duraciones medias de nuestros procesos, mediana, tiempos mínimos, máximos. En este caso, para este proyecto sí que habíamos cargado un modelo de referencia que habíamos diseñado para nuestro proceso y la herramienta nos dice que en el 88% de los casos sí que nos estamos ajustando a ese modelo de referencia y tenemos un 12% de casos que no. Aquí debajo, pues, por ejemplo, tenemos un análisis a nivel de actividades, cuáles son las actividades que nos están llevando más tiempo, representado en la barra. En el gráfico de puntos, en esta línea de puntos tenemos la frecuencia de cada actividad. También podemos analizar a nivel de KPIs. Para cada actividad podemos definir un KPI y aquí ver pues, cuál es el nivel de cumplimiento de esos KPIs para cada una de las actividades. Y aquí un poco más abajo, pues la herramienta me muestra cuáles son las actividades más críticas en mi proceso, porque me están requiriendo más tiempo, cuáles son los usuarios más críticos y bueno, ver aquí una serie de gráficos sobre tendencias, duraciones y volúmenes a lo largo del tiempo, análisis para alguna de las actividades en particular, también de tendencia a lo largo del tiempo y análisis de carga. Para una actividad en particular que yo seleccione, viendo cada uno de los usuarios que completan esta tarea, cuál es su carga a lo largo del tiempo y desde el punto de vista de un usuario en particular, pues todas las tareas en las que participa y esa carga de trabajo a lo largo del tiempo. Esto, bueno, es un ejemplo de dashboard que viene por defecto que podemos utilizar para cualquier proceso que analicemos con la herramienta, pero vamos a ver ahora que también podemos hacer nuestros dashboard, nuestros informes específicos para cada caso. Por comentar algunas de las opciones por defecto que tenemos, también tenemos aquí un gráfico de asociación entre actividades y usuarios. Tenemos en el centro todas las actividades que están incluidas en mi proceso y la circunferencia de los diferentes usuarios, de manera que, bueno, seleccionando cada una de las actividades veo cuáles son los usuarios que completan esas actividades y los colores corresponden a los roles o departamentos de los usuarios. También puedo seleccionar aquí pues alguno de los departamentos para ver cuáles son los usuarios y las tareas que están completando esos usuarios de cierto departamento. Y tenemos aquí también otro gráfico por defecto, que es el de red social, donde podemos ver las relaciones entre los diferentes usuarios. Cada una de estas bolitas que vemos corresponde a un usuario. Están agrupados, pues en este caso por departamentos. Vemos aquí la leyenda, los colores siguen representando esos roles. Y bueno, podemos ver cada uno de los usuarios con qué otros usuarios de la compañía tienen relación en los procesos que estamos analizando. Uno más interesante que este puede que sea el reporte de usuarios que realizan tareas similares. En lugar de analizarlo por grupos, por roles o departamentos, por usuarios que realizan tareas similares. Entonces, en este caso, seguimos viendo pues una bolita por cada usuario, los colores siguen representando roles o departamentos. Y, por ejemplo, vemos aquí que tenemos este conjunto de usuarios, donde tenemos muchos usuarios del departamento de aprobaciones, de peticiones, y tenemos un par de usuarios que corresponden a otros departamentos o que tienen otros roles, pero que están realizando tareas similares a todo este grupo de aprobaciones. Entonces, bueno, podría ser un posible punto a revisar, a ver si eso es correcto o por qué está dándose esa situación. Y bueno, como decía, todo esto son informes estándar que tenemos para analizar todos esos datos que cargamos de los procesos que estamos ejecutando, pero tenemos la opción también de crear informes específicos. Yo tengo aquí algunos creados en este proyecto. Voy a abrir, por ejemplo, el de automatización, que es pues un dashboard que hemos creado para analizar
la comparativa entre tareas manuales y automáticas que estoy ejecutando en mi proceso y también pues para intentar identificar posibles tareas para automatizar. En este caso aquí estoy analizando pues un conjunto de variantes que me interesan de mi proceso. En este caso son 7 que corresponden con este diagrama de proceso. Y aquí en la parte derecha tengo las actividades concretas y puedo ver cuál es la distribución de tareas ejecutadas por usuarios humanos, por robots, el número total de actividades para cada caso y el coste de todas ellas. Entonces podría utilizar esta información para decidir cuáles son las tareas que tal vez me podría interesar automatizar. También podemos ver aquí en la parte de abajo cuáles son las tareas que más estoy retrabajando. Bueno, podría ordenar por las que estoy repitiendo mayor número de veces o las que estoy ejecutando de media más veces en cada proceso. Por ejemplo, en este caso esta la estoy ejecutando 4,2 veces por cada proceso. Entonces, bueno, según estas informaciones yo podría identificar posibles automatizaciones. En este caso, pues bueno, supongamos que queremos automatizar las que ejecutamos más veces y las que suponen más coste, que son estas que tenemos aquí en la parte de arriba de mi proceso. Entonces, bueno, voy a utilizar estos datos que tenemos aquí en este informe para hacer una simulación. Suponiendo que queremos comparar cuál sería el nuevo escenario si automatizásemos alguna de estas tareas. Vamos a elegir alguna de estas, pero, por ejemplo, algunas que puedan ser susceptibles de automatizar, pues registrar o cargar facturas y tal vez esta de crear las peticiones. Entonces, ¿cómo haría una simulación en la herramienta? Vendría aquí otra vez al módulo de Process Mining. Vendría aquí a mi sección de BPMN. Aquí la herramienta me va a generar el diagrama BPMN que corresponde con el proceso que estamos analizando. Este diagrama lo podría exportar para, como dije antes, pues cargar en Burgos-Ride y documentar o cargarlo en Workflow e implementar el proceso. También tenemos la opción de descubrir automáticamente las reglas de negocio. No lo voy a utilizar porque tarda un minuto, un par de minutillos, pero bueno, me identificaría cuáles son esas combinaciones de datos que hacen que el proceso vaya por un camino o por otro. Y lo que voy a hacer es venir a la parte de simulación. Voy a crear una nueva simulación. Voy a poner este nombre. Y aquí lo que voy a hacer es configurar este escenario de simulación para compararlo con esos datos reales que tenemos. Aquí en primer lugar la herramienta me pide que configure unos cuantos datos para estas ejecuciones que voy a lanzar de muestra. Voy a decirle que quiero tener el mismo número de casos que tiene en mi escenario real, que eran 12.958, es decir, la herramienta va a simular que arranca este número de instancias. Aquí podría configurar pues cuál es la distribución que quiero para ese lanzamiento de instancias, si quiero pues ejecutar una cada X tiempo o si quiero utilizar, por ejemplo, pues la misma distribución histórica que tengo en ese conjunto de muestra. Yo voy a dejarlo así, con esa misma distribución. Y aquí a nivel de actividades, pues voy a simular que algunas de las tareas, en lugar de realizarlas humanos, pues las completan robots. Por ejemplo, habíamos hablado de automatizar la creación de la petición, tal vez porque ya tengo los datos en algún formulario y simplemente introducirlos en un sistema. Pues puedo decir que en lugar de tener 20 usuarios para completar esta tarea, pues voy a decir que quiero solo simular que tengo un usuario que tarda este tiempo en completar la tarea y voy a añadir aquí robots que voy a intentar automatizar el 95% de estas tareas, pues con un conjunto, por ejemplo, de 12 robots y que va a tardar cada uno únicamente un minuto, por ejemplo. Y voy a configurar alguna otra tarea, por ejemplo, la que comentábamos antes de registrar facturas. Aquí, pues en lugar de decir que tengo 5 usuarios, pues voy a decir que tengo 1 y voy a incluir aquí, pues en mi escenario robots para automatizar el 90% de los casos con esos mismos 12 robots que utilizaba para la otra tarea y que van a tardar un minuto. Bueno, aquí yo haría mi configuración de qué es lo que quiero simular. Incluso podría editar el diagrama y añadir actividades o quitar actividades. Podría simular que tengo más usuarios o menos en cada grupo, etcétera. Pero bueno, yo lo voy a lanzar simplemente con esos dos cambios. Y la herramienta me va a mostrar la comparativa de cómo quedaría ese nuevo escenario simulado respecto al caso real que tengo en los datos de muestra. Tarda un poquillo, pero ahora me mostrará el análisis y podré ver, pues, por ejemplo, cómo se modificarán los tiempos medios para cada instancia, cómo se modificaría el coste total, el coste medio para cada instancia. En caso de que hubiese hecho pues cambios más profundos, me mostraría cuáles serían los diferentes diagramas
tanto para el caso del conjunto de muestra como para el escenario simulado. Y bueno, ya tengo aquí el informe con los resultados. A ver si termina de cargar. Y bueno, como decía, pues en la parte superior tenemos esas métricas resumen de cómo se modificaría el tiempo medio, cómo se modificaría el coste medio por caso, cómo se modificaría el coste total de todas esas ejecuciones que tendría en mi escenario, la evolución a lo largo del tiempo, y aquí pues bueno, podría ver la comparativa entre las diferentes actividades. Por ejemplo, si nos fijamos en esta, que es una de las que para las que he incluido más robots, pues vemos que los tiempos medios pues evidentemente se reducen. Y como decía antes, pues aquí podríamos ver también, en caso de que hiciésemos cambios más profundos, pues cuáles serían los diferentes diagramas de proceso para cada uno de los escenarios y las diferencias entre ellos. En este caso no hay diferencias. Y bueno, nada más, aquí termino con la demo. Me he pasado 5 minutillos. Teníamos ahora una sección de preguntas. Entonces, bueno, podéis preguntar sobre cualquier tema, si queréis ver algún detalle más sobre lo que hemos comentado antes de BAI, sobre este tema de Process Mining, alguna cosa que no haya quedado clara, algún detalle sobre el Cloud Pak. ¿No se anima nadie? Ya veis que aquí tenemos un cliente que ya se ha animado a venir aquí on site, ¿eh? Lo digo por si alguno está cerca, como por ejemplo sé que estaba Rosa Aliaga antes por aquí, que sé que tiene la... Sí, yo tengo una pregunta. Vale, adelante. ¿De qué modo puede el Elasticsearch a la hora de repositorio de datos sustituir a una base de datos externa para guardar los datos de negocio? ¿En qué momento se puede hacer, o si aún así es conveniente tener esa base de datos externa para esos datos de negocio y aparte tener este Elasticsearch? ¿Cómo Sí, compiten? la idea es, si utilizamos BAI, utilizar ese Elasticsearch de BAI como mi repositorio a largo plazo de los datos que generan mis procesos. Otra cuestión es si yo necesito en mis procesos tener un repositorio de datos para hacer configuraciones de los procesos. Es decir, no para guardar los datos que generan los procesos, pero sí para, digamos, almacenar tal vez datos maestros. Por ejemplo, pues la lista de departamentos con los que trabajo, la lista de productos que puedo comprar, etcétera. Esas son informaciones que yo puedo guardar de manera estática en los procesos, pero si quiero poder modificar esos conjuntos de datos sin tener que redesplegar mis procesos, lo más normal es que los defina externamente. Entonces, en ese escenario sí que sigue teniendo sentido la base de datos de negocio. No para guardar los datos que se generan por las ejecuciones de los procesos, pero sí para hacer esas parametrizaciones, esos datos maestros que utilizo en mis aplicaciones. Entendido, porque la base de datos de Elasticsearch no se pueden utilizar, ¿no?, como paso previo, siempre es a posteriori, ¿no? Es guarda los datos del proceso. A ver, como posible sería, pero BAI no está pensado para ese caso de uso y sería más complicado implementar eso que guardar los datos en algún otro repositorio. Vale, O sea, perfecto. como técnicamente posible es, porque al final Elasticsearch te admite cualquier dato y tú puedes hacer una integración con Elasticsearch desde cualquier sistema, pero no sería el patrón recomendado. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nada. Una pregunta, Pepe. Sí. Soy Javier, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Qué tal? Pues mira, tengo una duda ahora relativa con esto de combinar el Elasticsearch que utiliza el BAI con datos de tablas maestras. Yo sí, por ejemplo, imaginaros que quiero hacer un buscador sobre lo que tengo ahora en vuelo y sobre lo que ya ha pasado. ¿Puedo mezclar, por ejemplo, si tengo cosas en vuelo, para poder, puedo hacer en algún sitio buscador para que me saque lo que tengo ahora y a lo mejor lo que tenía histórico a nivel de punteo, es decir, de volumetrías y de todo esto? Sí, digamos que en BAI, como he enseñado antes en la demo, conforme yo ejecuto un proceso, en tiempo real los datos se envían. Es decir, para las instancias que tenga en vuelo, en BAI lo puedo analizar. También, evidentemente, conforme las instancias se van ejecutando, pues Workflow va enviando datos a BAI y los datos de las instancias finalizadas siguen estando también en BAI. Es decir, yo tengo la visión de los dos tipos de procesos, los que están en vuelo y los que están finalizados. Yo, si no quiero hacer ningún borrado de los datos que están en Elasticsearch, pues tendré todo en mi histórico de datos, tanto de lo finalizado como lo que está en vuelo. Y ya a nivel de informes, yo aplicaré los filtros que quiera para ver si en un informe quiero ver datos de los dos tipos, solo históricos, solo en tiempo real, o sea, solo de las ejecuciones en vuelo, etcétera.
Muy bien. Voy a abusar un poco, Javier, ya que has participado y sé que vosotros estáis mirando BAI y lo conocéis. Tú o alguien, o Joan, o alguno de los que lo habéis estado mirando, podéis darnos también un poco una visión que creo que sería interesante de en qué casos veis el uso de Kibana y en qué casos el uso del BPC, del Business Performance Center. Porque nosotros que somos más techies tendemos mucho a Kibana, pero me llamó la atención un día hablando contigo que vosotros habíais visto mucho lo del BPC y creo que sería interesante a lo mejor para la comunidad conocerlo por vosotros más. Sí, sin duda. Bueno, yo os cuento la experiencia que tenemos en CaixaBank. Estamos buscando, precisamente ahora estamos involucrados en un proyecto en el que negocio de primera mano quiere tener una visión muy global de las tareas y de las actividades que tiene en vuelo, ¿no? Tiene mucha diversidad y hasta ahora lo que hacíamos era procesos en las versiones anteriores, procesos que estaban muy industrializados y muy pegados a la tecnología. Y entonces, ¿qué ocurre? Que un poco nos hemos distanciado, hemos divergido la visión de negocio de tener un punto común para poder medir toda la actividad y el punto de la tecnología, de los que somos más frikis, de integrarlo todo con nuestros backends, todo súper integrado. Entonces, hemos dado un paso para atrás y decir, oye, vamos a ver si somos capaces de verlo todo en conjunto, toda la operativa en conjunto y poder tomar decisiones y analítica en tiempo real. Y en ese tomar decisiones y analítica en tiempo real está la parte de monitorizar que no dependa de nosotros, de los técnicos, de los frikis, ¿no? Porque cada vez que dicen, oye, quiero un informe que me dé cómo he estado en este proceso, cuántas veces he tenido que hacer esto, lo otro, entonces, claro, nos piden a nosotros tenemos que hacer un trabajo extra, programar, que si Kibanas, que si no Kibanas. Entonces, ¿dónde vemos que aquí hay un potencial brutal para dejarle a negocio el do it yourself de los reportes? Pues el BPC, porque en el fondo el Business Performance Center, que se basa evidentemente en Kibana y en toda esa ingesta de datos, lo que hace es, si se me permite la expresión y sin menospreciarlo, es sustituir las tablas dinámicas del Excel. ¿Por qué? Porque un usuario sabe a dónde tiene que atacar y sabe cómo quiere ver los informes. Y seleccionando los datos y los puntos que quiere verlo en el informe, en ese diagrama de tarta o en ese diagrama de barras, se lo puede hacer él mismo y casi en tiempo real. Y puede tomar decisiones sin tener que llamarme a la puerta de medios o a la puerta de tecnología. Yo creo que un poco eso, Ricardo, es lo que nosotros le vemos como potencial al BPC, el do it yourself de las tomas de decisiones en tiempo real, ¿no? Bueno, Javier, muchísimas gracias. Yo os propongo una cosa, para no alargar esto más, mientras hacemos la sesión de networking, podemos hacer preguntas sobre la cata, sobre el jamón, sobre a Florencio, que ahora os lo presentaré, y sobre tecnología Pepe, y así lo hacemos así un poco más, lo hacemos un poquito más dinámico.